Hola compañeros docentes, nuevamente los saludo y les doy la bienvenida a Educa con TIC. El día de hoy vamos a ver la parte 7 de la serie que hemos estado revisando de cómo pasar el examen de oposición docente 2018-2019. En esta ocasión vamos a ver el tema articulación de la educación básica. Pues bueno, primeramente el propósito de esta articulación es integrar los 3 niveles de educación básica en preescolar, primaria y secundaria en un solo ciclo educativo o en un solo nivel educativo, a fin de que logren articularse, vincularse y atender los temas transversales que responden a las necesidades actuales sociales. Todo este sustento legal lo van a encontrar en el Acuerdo 592. Y pues bueno, ¿cómo es que se logra este propósito? Pues a través de todos los componentes del currículo 2011 que ya hemos visto en anteriores videos, los cuales son los componentes del Plan de Estudios 2011, como les dije, son los principios pedagógicos, las competencias para la vida, el perfil de egreso, el mapa y los estándares curriculares, la diversificación y contextualización curricular, también la gestión para el desarrollo de habilidades digitales y la gestión educativa y de los aprendizajes. Recapitulando un poco lo que hemos visto, ustedes ya conocen estos documentos o estas presentaciones que hemos estado viendo a lo largo de esta serie. Pues bueno, como tal, para recordar un poco lo que son los principios pedagógicos, pues son las condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente y el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Bajo estos ejes se formulan o se diseñan estos principios pedagógicos que si están interesados en verlos o para quien no los ha visto, les dejo en la cajita de información los enlaces para que vayan a verlos. Regresando a los componentes del currículo, pues también se abordaron las competencias para la vida, las cuales son competencias para el aprendizaje permanente, para el manejo de la información, para el manejo de situaciones, para la convivencia y para la vida en sociedad. Posteriormente abordamos el tema de perfil de egreso, en donde de manera muy general existen los siguientes rasgos que el niño debe cumplir al término de la educación básica, como comunicarse con claridad y fluidez, analizar situaciones, buscar y seleccionar y analizar información, interpretar y explicar procesos, ejercer ciertos tipos de valores, asumir y practicar la interculturalidad, conocer y valorar sus propias características y potencialidades como ser humano, asumir el cuidado de la salud y el medio ambiente, así como aprovechar los recursos tecnológicos a su alcance y el ser capaz de expresarse artísticamente. Otro tema central de los componentes del plan de estudios es el mapa y los estándares curriculares. Como tal, el mapa pues es la radiografía o todo el panorama de cuáles son las asignaturas que componen como tal todo el proyecto educativo de la educación básica 2011 y por supuesto pues los estándares curriculares por los periodos escolares que la componen, que en este caso son 4 periodos escolares, así como los distintos grados que componen este trayecto formativo y los campos formativos o áreas de conocimiento de donde se desprenden cada una de las asignaturas. Posteriormente, la diversificación y la contextualización curricular se relaciona con los marcos curriculares para la educación indígena, es decir, los marcos curriculares atienden la diversidad como dispositivos e instrumentos políticos, pedagógicos y didácticos que incluyen y vinculan los aprendizajes escolares que la sociedad mexicana del siglo XXI requiere, con la que los pueblos y las comunidades indígenas y migrantes sustentan para desarrollarse en lo educativo desde su representación del mundo y sus contextos concretos,
Para esto hay una serie de adecuaciones curriculares que se hicieron para atender las necesidades de las comunidades indígenas. Posteriormente, la gestión para el desarrollo de habilidades digitales es todo lo referente a la integración curricular de las TIC, es decir, se integra al perfil de egreso, a las competencias para la vida, a los principios pedagógicos y a la ejecución en los programas de estudio. Estas habilidades digitales o la integración curricular de las TIC se integran con el fin de construir una sociedad del conocimiento a partir de los 4 principios que la UNESCO establece, que es el acceso universal a la información, la libertad de expresión, la diversidad cultural y lingüística y la educación para todos. Por tanto, los estándares de habilidades digitales son descriptores de saber y saber hacer de los alumnos cuando usan las TICs en su proceso de aprendizaje. Y finalmente, el último componente del Plan de Estudio 2011, la gestión educativa y de los aprendizajes, que son las normas que orientan la organización escolar, es decir, cómo deben ser las prácticas y las relaciones de cada actor escolar, directivos, docentes, alumnos, padres de familia, etc. Es decir, que se debe llevar a cabo una gestión con bases democráticas en la que la toma de decisiones siempre debe favorecer el aprendizaje de los alumnos. Todo esto bajo una rendición de cuentas, transparencia y corresponsabilidad de todos los actores involucrados en el proceso. Volviendo al tema inicial, para que se logre el propósito de la articulación de la educación básica, se debe promover la formación continua y superación profesional de los docentes, es decir, que los docentes deben adoptar y aplicar los enfoques didácticos, los métodos de enseñanza por competencias, los materiales o hacer uso de materiales educativos y también hacer uso y aplicar el enfoque formativo de la evaluación. Por tanto, el panorama general de la articulación de la educación básica se puede ver en este esquema a partir del perfil de egreso, de las competencias para la vida, de los campos formativos y del mapa curricular. En este segundo video vamos a abordar la articulación curricular de los componentes que integran el currículo de la educación básica. Antes de iniciar, me gustaría invitarte por favor a que te suscribas a este canal, en donde vamos a subir información muy importante sobre el nuevo modelo educativo y algunos referentes y orientaciones para que contesten el curso de aprendizajes clave, paso a paso. Retomando el tema, estos componentes del currículo, como pueden ver, se articulan o se vinculan con todos tanto los 10 rasgos del perfil de egreso, con las competencias para la vida y con los campos formativos o áreas de conocimiento que componen el mapa curricular, que son lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, desarrollo personal y para la convivencia, y como vamos a verlo a continuación en el mapa curricular, se ve un panorama general o una representación gráfica o esquemática de las asignaturas, de los componentes que conforman el plan de estudio por periodos estándares, así como por campos formativos. Entonces, como pueden ver, en la parte superior se pueden apreciar cuáles son los 4 periodos que componen los estándares curriculares. El primer periodo escolar, pues es preescolar con sus 3 grados respectivos, y el segundo y el tercer periodo lo componen los primeros 3 grados de primaria y los últimos grados de primaria. Y el último periodo escolar, pues lo componen los 3 grados de secundaria. En la parte izquierda vamos a ver los campos de formación, que son lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, y desarrollo personal y para la convivencia. En ese sentido, se puede apreciar que cada uno de los campos de formación tiene ciertas asignaturas que lo componen, y también podemos ver que algunas asignaturas
tienen algunos numeritos, por acá algunos indicadores que nos, valga la redundancia, nos indican que favorecen de manera transdisciplinaria, pues aprendizajes de tecnología y con otras ciencias, ¿no? O sea, de manera interdisciplinaria. Por tanto, y también, perdón, por habilidades digitales. Entonces, una vez que tenemos claro este panorama general, podemos ver de qué manera se relacionan todos estos elementos que conforman eh, pues un componente importante y definitivo para el perfil de egreso de educación básica de los niños mexicanos. Entonces vamos a abordar ahora los estándares curriculares. Volviendo al mapa curricular, los estándares curriculares son los que se logran, son los descriptores del logro en función de cada uno de los grados que se van o los periodos que se van concluyendo. Entonces, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados como tal expresan lo que los alumnos deben saber y ser capaces de hacer en los 4 periodos escolares que vimos anteriormente en el mapa curricular, al concluir el preescolar, que sería el primer corte, al finalizar el tercer grado de primaria, que sería el segundo corte, el tercer corte al término de la primaria en sexto grado y al concluir la educación secundaria. Por lo tanto, son 4 cortes en estos periodos que componen los estándares. Asimismo, estos estándares son en función a ciertas áreas de conocimiento y los primeros son de español. Estos estándares de español integran los elementos que permiten a los estudiantes de educación básica pues usar con eficiencia el lenguaje como herramienta de comunicación y para seguir aprendiendo. Se agrupan en 5 componentes y cada uno de ellos refleja aspectos centrales de los programas de estudio, es decir, estos aspectos se van a ver o se tienen que lograr dentro de cada uno de los contenidos temáticos y los enfoques y propósitos y actividades que se ven en las actividades, valga la redundancia, propuestas en los programas de estudio, como son los procesos de lectura e interpretación de textos, producción de textos escritos, producción de textos orales y participación en eventos comunicativos, conocimiento, de las características de la función y del uso del lenguaje y actitudes hacia el lenguaje. El segundo estándar nacional es de habilidad lectora y pues bueno, estos propician que la lectura se convierta en una práctica cotidiana entre los alumnos que cursan la educación básica, porque el desarrollo de esta habilidad lectora es una de las claves para un buen aprendizaje en todas las áreas de conocimiento dentro y fuera de la escuela, es decir, que esta asignatura o este estándar nacional de habilidad lectora se vincula con otras asignaturas o con otros estándares, pues la habilidad lectora se aplica no nada más en la materia o la asignatura de español, sino que se relaciona también con otras áreas de conocimiento. Por lo tanto, esta práctica de lectura desarrolla la capacidad de observación, de atención, de concentración, de análisis y de espíritu crítico, además de generar reflexión y diálogo. Es decir, que el número de palabras por minuto que se espera que los alumnos de educación básica puedan leer en voz alta al terminar el grado escolar que cursan son las siguientes con base en esta tabla, en donde se abordan cierto número de palabras por minuto, de primero a sexto grado y de los tres grados de secundaria. Posteriormente, los estándares de segunda lengua inglés, pues su construcción responde a criterios comunes de referencia nacional e internacional, por lo que manifiestan el nivel de competencia y dominio de inglés descritos en estas certificaciones CENI y en el marco europeo de referencia para los estándares curriculares. Por lo tanto, el primero es la comprensión, la expresión, la multimodalidad y las actitudes hacia el lenguaje y la comunicación. Los estándares de matemáticas presentan la visión de una población que sabe utilizar los conocimientos matemáticos, es decir, que comprenden el conjunto de aprendizajes que se espera de los alumnos en los 4 periodos escolares,
para conducirlos a altos niveles de alfabetización matemática. Por lo tanto, se organizan en sentido numérico y pensamiento algebraico, forma, espacio y medida, manejo de la información, actitud hacia el estudio de las matemáticas, y su progresión debe entenderse como transitar del lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático para explicar procedimientos y resultados de manera paulatina. A eso se refiere la progresión. También se menciona que se deben ampliar y profundizar los conocimientos de manera que se favorezca la comprensión y el uso eficiente de las herramientas matemáticas, y finalmente avanzar desde el requerimiento de ayuda al resolver problemas hacia el trabajo autónomo. Con respecto a los estándares de ciencias, presentan la visión de una población que utiliza saberes asociados a la ciencia, que les provea de una formación científica básica al concluir también los 4 periodos escolares. Por lo tanto, se presentan en las siguientes categorías: conocimiento científico, aplicación del conocimiento científico y de la tecnología, habilidades asociadas a la ciencia, actitudes asociadas a la ciencia, y finalmente esta progresión también de manera paulatina se dará a través de estos estándares de ciencia y debe entenderse como la adquisición de un vocabulario básico para avanzar poco a poco en la construcción de un lenguaje científico y el desarrollo de mayor capacidad para interpretar y representar fenómenos y procesos naturales, también con base en un lenguaje científico. Finalmente, menciona que la vinculación creciente del conocimiento científico con otras disciplinas para explicar los fenómenos y procesos naturales, y su aplicación como tal ya en diferentes contextos y situaciones de relevancia social y ambiental. Es decir, que esta asignatura se va a abordar de manera transdisciplinaria con otras áreas de conocimiento y de manera transversal con conocimientos de relevancia social y valores que promuevan el cuidado del medio ambiente. Y finalmente, los estándares de habilidades digitales presentan la visión de una población que utiliza estos medios y entornos digitales para comunicar ideas, para buscar o gestionar información e interactuar con otros, así como se mencionó también en los rasgos del perfil de egreso y las competencias para la vida, y finalmente implican la comprensión de conceptos, sistemas y funcionamiento de las TIC, es decir, utilizan herramientas digitales para resolver distintos tipos de problemas, y estos se organizan en 6 campos, que son la creatividad y la innovación, la comunicación y colaboración, investigación y manejo de información, pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones. También ciudadanía digital y funcionamiento y conceptos de las TICs, es decir, de lo que son estas tecnologías de la información y comunicación, o en el ámbito docente y de aprendizaje, tecnologías para el aprendizaje. Volviendo al tema de la articulación curricular y después de haber visto cada uno de los estándares curriculares, vamos a abordar ahora los programas de estudio, que son un componente indispensable de todo el proyecto educativo o de todo el marco curricular que hemos estado viendo en anteriores videos y en anteriores temas. Entonces, una vez teniendo claro que en el mapa curricular se aborda el panorama general de todos los periodos o los estándares curriculares, así como de los aprendizajes esperados que se tienen que lograr una vez que se concluyan estos 4 cortes o estos estándares curriculares por los 4 periodos que lo componen. Entonces ahora vamos a aterrizar en función también del mapa curricular, en donde vimos que de estos campos formativos se desprenden pues todas las asignaturas que componen, perdón, el proyecto educativo. Ahora vamos a ver que los programas de estudio pues concentran estos aprendizajes esperados,
los contenidos temáticos de cada una de las asignaturas, los enfoques didácticos, la metodología de enseñanza y evaluación, así como los recursos didácticos o bien materiales educativos. Entonces, todos estos elementos se concentran dentro de los programas de estudio y lo vamos a ver más adelante para tener claro cuáles son estos programas de estudio. Y finalmente, bueno, estos aprendizajes esperados que se encuentran insertos también dentro de los programas de estudio y de los estándares curriculares, pues son indicadores de logro en términos de temporalidad de los programas, es decir, que definen lo que se espera de cada estudiante. Aquí se corta un poquito, pero precisamente por eso se los estoy leyendo. Y bueno, es decir que estos aprendizajes esperados son la unidad mínima de medida del aprendizaje, es decir, son indicadores de logro que nos dicen qué es lo que debe ir aprendiendo el estudiante por bloque, por bimestre, por periodo, es decir, por cada uno de los estándares, de los 4 periodos de los estándares, por grado, de primero a tercero, de primero a sexto y de primero a tercero de secundaria, y por nivel educativo, preescolar, primaria y secundaria. Ahora sí vamos a abordar ya propiamente cómo se articulan todos estos elementos que están contenidos dentro de los programas de estudio 2011. Entonces, esta articulación es la relación entre cada uno de los componentes del programa de estudios. Entonces, el programa de estudio o los programas de estudios es el documento o los documentos en los que se concentran los contenidos temáticos de cada asignatura, es decir, los propósitos, los enfoques, los estándares curriculares y aprendizajes esperados, manteniendo su pertinencia y gradualidad, así como la coherencia en el desarrollo de las competencias. Por ello, se complementan estos programas de estudio con la guía para el maestro de educación básica de educación primaria o de preescolar o de secundaria, la cual proporciona orientaciones muy específicas, orientaciones pedagógicas, didácticas y de evaluación para el trabajo en el aula de los docentes. Por tanto, estas orientaciones pedagógicas y didácticas están organizadas por cada campo de formación, pues cada área de conocimiento requiere estrategias de enseñanza y aprendizaje distintas, porque difieren entre cada área de conocimiento. Por lo tanto, los programas de estudio, como lo vimos anteriormente, son estas orientaciones pedagógicas y que tienen como sustento los 12 principios pedagógicos que ustedes ya conocen y que han visto en un video anterior. Les dejo el enlace en la caja de información para que vayan a verlos de manera detenida o detenidamente, porque aquí, bueno, como pueden ver, se cortan un poco, pero bueno, para retomar algunos, pues centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje, recordando también la planificación para potenciar el aprendizaje, la generación de ambientes de aprendizaje, el trabajo colaborativo, el desarrollo de competencias, el uso de materiales educativos, la evaluación, favorecer la inclusión, el incorporar temas de relevancia social, el renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela. Y los que ya no se alcanzan a ver, pues es la reorientación del liderazgo y la tutoría y la asesoría académica en la escuela. Entonces, todas estas orientaciones pedagógicas que van a ver dentro del programa de estudios, que son orientaciones específicas para el trabajo del docente, de cómo voy a intervenir yo en el aula, tienen que estar centrados en estos 12 principios pedagógicos. También existen orientaciones didácticas. Estas orientaciones pues son para la planeación, es decir, para la organización pedagógica de la experiencia de aprendizaje a partir del desarrollo de situaciones didácticas, de secuencias didácticas y del uso de ciertos materiales educativos que sean
adaptables para la actividad que estamos proponiendo. Asimismo, nos dan estrategias de enseñanza-aprendizaje, metodologías, como por ejemplo el trabajo por proyectos, las prácticas sociales, actividades permanentes, etcétera, solamente por mencionar algunas, porque estas difieren por cada campo formativo y por supuesto por las asignaturas que se desprenden de cada campo formativo. Y finalmente las orientaciones para la evaluación, que son como tal los referentes para llevar a cabo el proceso de evaluación con un enfoque formativo, para que contribuya a que los alumnos logren esos aprendizajes esperados y con ellos las competencias que se plantean en el perfil de egreso. Por tanto, el enfoque formativo de la evaluación se tiene que llevar a cabo en 3 momentos distintos, con la evaluación diagnóstica, que es la que recupera aprendizajes previos de los estudiantes. Pueden ser aprendizajes previos o experiencias previas, conocimientos previos, etc. El segundo momento se llevaría a cabo durante todo el proceso, es decir, la evaluación formativa, en donde nosotros identificamos cuáles son el desempeño durante todo el ejercicio o el desarrollo de la actividad. Entonces nosotros podemos identificar cuáles son las áreas de oportunidad o las fortalezas del niño en el desarrollo o en la resolución de la actividad específica que estén trabajando. Y finalmente la evaluación sumativa, que es la que como tal arroja una calificación, pero pues es importante replantear que no solamente nos dan o nos arrojan una calificación cuantitativa, sino que nos dan también cierto tipo de pautas o de indicadores sobre el proceso de aprendizaje de los niños. Pues bueno, estas son las orientaciones que se encuentran dentro de cada uno de los programas de estudios por asignaturas. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y pues bueno, antes de abordar el ejemplo, vamos a hacer mención de que la articulación de los contenidos y demás componentes del currículo y de los programas de estudio, pues se deben abordar con 2 referentes importantes que son la transversalidad y la transdisciplinariedad. Y para ello citamos a Palos del 98 en su libro Educar para el Futuro, temas transversales del currículo, en donde menciona que la transversalidad es la integración de temas de relevancia social e inclusión, ética, cultura y valores a todas las asignaturas. Es decir, que ya no solo se enseñan materias como el qué, es decir, el qué enseñar se refiere a los contenidos que favorecen el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades, etcétera, sino también se tiene que abordar a partir de un para qué, pues este integra valores para la convivencia y actitudes cívicas. Por lo tanto, la transversalidad pues es un medio para impulsar la relación entre la escuela y el entorno, ya que se abren a la vida y se empapan de la realidad social. Y pues otro de los fundamentos pues sería la transdisciplinariedad, es decir, práctica pues, que trasciende a las disciplinas en un esfuerzo por conjugar objetivos comunes, lenguaje común y actividades que sirvan para resolver una problemática en específico. Por tanto, en el perfil de egreso, los rasgos del perfil de egreso, se observa lo que es la transversalidad porque se interactúan distintos contextos, además se utilizan o se emplean o se desarrollan, mejor dicho, algunos valores como los que se mencionan aquí, ¿no? Para la convivencia y las actitudes cívicas. Lo mismo vamos a encontrar este rasgo de transversalidad en las competencias para la vida, como por ejemplo, pues para el aprendizaje permanente, para la búsqueda de información, es decir, se relacionan varias disciplinas para lograr objetivos comunes. Y bueno, como tal, la transdisciplinariedad la podemos ver inserta en
pues cada uno de los campos formativos y las asignaturas que lo componen, así como en los estándares curriculares y en los aprendizajes esperados. Entonces, vamos a ver rápidamente un ejemplo de cómo es que se hace esta vinculación. Es un ejemplo muy sencillo y pues bueno, vamos a ver el primer ejemplo. El primer rasgo del perfil de egreso. Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez e interactuar en distintos contextos sociales y culturales. Además, posee herramientas básicas para comunicarse en inglés. Entonces, la relación que tiene con la competencia para la vida sería pues para el aprendizaje permanente. Asimismo, en cuanto al campo formativo, se integra dentro de lenguaje y comunicación y la asignatura pues es español y la segunda lengua es inglés. Entonces, el estándar curricular que corresponde es el de habilidad lectora y de segunda lengua inglés. Como ven, está todo relacionado. Y finalmente con los aprendizajes esperados que ya vemos como tal en la asignatura o en el programa de estudio, vemos que es de nivel primaria, que la asignatura es español, que el grado es tercer grado de primaria, que se aborda en el primer bloque. Y bueno, estos aprendizajes esperados que también tienen relación con lo que ya vimos anteriormente, con el rasgo del perfil de egreso, con la competencia para la vida, con la asignatura de español y con el estándar curricular de habilidad lectora, pues entonces aquí ya lo vemos más especificado, donde dice que conoce las características y la función de los reglamentos y los emplea en la redacción. Aquí vemos la relación del reglamento para la biblioteca del aula. También utiliza el uso de oraciones impersonales en los reglamentos y los emplea al redactar reglas. Y finalmente ya emplea, perdón, ya me pasé por acá. Hay varios ejemplos. Y finalmente emplea ortografía convencional a partir de ciertos modelos. Entonces, todos estos conocimientos o aprendizajes esperados a partir de un tema en específico donde se hablan las características o donde se pretende que el niño adquiera ciertos conocimientos o aprendizajes esperados sobre la redacción de un documento en particular, pues tiene un vínculo o una relación muy directa pues con ciertos rasgos como que es la comunicación, las competencias para el aprendizaje permanente en el sentido de que son justamente para poder comunicarse con otras personas, de la asignatura español y de la habilidad lectora. Entonces, todo tiene una vinculación, una transdisciplinariedad y, por supuesto, también integrando ciertas cuestiones de transversalidad. Vamos a ver otro ejemplo. Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma de decisiones. También valora los razonamientos y la evidencia proporcionados por otros y puede modificar en consecuencia los propios puntos de vista. Entonces, esto se relaciona con la competencia para la vida, que es para el manejo de situaciones. Aquí menciona también lo que es el manejo de ciertas situaciones, analizar situaciones, y la competencia para la convivencia. Asimismo, el pensamiento matemático, que es ya el campo formativo, con la asignatura de matemáticas, y pues tendría que ser vinculado con el estándar de matemáticas. Vamos a ver ahora el ejemplo. Pues nivel primaria, asignatura matemáticas, tercer grado, y en el bloque 1 los aprendizajes esperados son: produce, lee y escribe números de hasta cuatro cifras, resuelve problemas que implican el cálculo mental o escrito de productos de dígitos y resuelve problemas que implican la lectura y el uso del reloj. Entonces también nuevamente vemos que estos aprendizajes esperados tienen una vinculación o una articulación con las competencias para la vida, con el campo formativo y con el estándar nacional que requiere para esa área de conocimiento.